Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo se encuentran? ¿Se escucha? Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Bien. Bien, bien. ¿Ya terminaron el ejercicio? No. ¿No? ¿Hay dudas? Buenos días, profesor. Yo sí tengo una duda. A ver, vamos a ver. Bueno, ya saqué, para mí el número es 11. Ah, es el mismo problema de la madrugada, ¿no? Ajá, es que no, o sea, sí ya saqué su forma polar, pero de A ver, ahí perdí un poco. vamos a resolver, vamos a pensar bien. ¿Cómo se resuelve? Entonces hoy es 9 de octubre. Semana 6, terminamos la semana 6, trimestre 20P. Ok, vamos a ver si esto resuelve la duda, ¿no? Vamos a suponer que tienes un número i elevado a la n. I elevado a la n, ¿vale? ¿Qué significa i elevado a la n? Pues que tenemos, primero, pues el i lo vamos a descomponer ¿en qué? Lo vamos a escribir como e a la pi sobre 2. Ajá, por i. ¿Está bien? ¿Por qué? Pues porque el número i se encuentra aquí, ¿verdad? Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. ¿Se ve bien? Aquí tenemos el número i, aquí está el ángulo teta, y en este caso teta es igual a pi sobre 2, ¿vale? Si nosotros lo elevamos a la enésima potencia, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener a la n es igual a e a la pi por n sobre 2 por i, ¿vale? Sí. Ahora nosotros queremos sacar la raíz enésima de ese número. Ajá. La raíz enésima de este número. O sea, uno diría raíz enésima. Yo cancelo la n con la n, como decías en la madrugada, ¿no? Eso sería así. Bueno, pues en una de las raíces sí puede ser eso, pero si yo quiero la raíz enésima de este número, ajá, este número que tengo aquí, la raíz enésima del número e a la pi por n sobre 2 por i, tiene que ser un número omega o z o w, tal que w a la n pues me dé e a la n pi sobre qué, sobre 2 por i. ¿Está claro? Tendría que ser ese número. Ajá. Sí. Pero entonces este número, w a la n, omega o w, sería rho por e a la phi. ¿Estamos? Por i. Sí. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que rho a la n tiene que ser, perdón, quiere decir que omega a la n, ajá, tiene que ser rho a la n por e a la n phi por pi, por i, ¿verdad? Así. Y esto tendría que ser igual a e a la n pi sobre 2 por i. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, de aquí se obtienen dos ecuaciones, que rho a la n es 1, el número que tenemos ahí,
Por lo tanto, rho vale 1. Pero n phi por i tiene que ser igual a n pi sobre 2 por i más ¿qué? Más 2k por pi. ¿Sí? 2k por pi. Entonces, esto significa, bueno, aquí no lleva la i. Aquí tampoco lleva la i, ¿verdad? Simplemente es n pi sobre 2 más 2k por pi. ¿Puede bajar un poquito su cámara? Sí. Por lo tanto, la phi es igual como dividimos entre n, pues a pi sobre 2 más que 2k por pi sobre n. Ajá. Entonces, una de las raíces sería cuando la k vale 0, pues que es pi sobre 2. La otra es phi 1, cuando la k vale 1, más que más 2pi sobre n, ¿verdad? 2pi sobre n. Ajá. Y así sucesivamente hasta que llegamos a phi n menos 1, ¿verdad? O sea que es hasta que llegamos a phi n menos 1, que es... Vamos a escribirlo aquí para que alcance el pizarrón. Entonces aquí es pi sobre 2, coma. Phi 1 es pi sobre 2 más 2k sobre n por pi, más 2 pi sobre n, coma phi 2 pi sobre 2 más 4 pi sobre n, hasta que llegamos a phi n menos 1, que es pi sobre 2 más 2n menos 1 por pi sobre n, ¿verdad? Tenemos entonces, ¿cuántos raíces? N raíces, ¿verdad? Correcto, entonces, Sí, ya me aclaró bastantes dudas que tenía. ¿sí? Sí. A todos, ¿no? Todos tienen la misma duda, porque uno pensaría, el ejercicio se colocó con la finalidad de que se dieran cuenta de que no, de que si yo tengo i aquí, ¿verdad? Y no solamente les va a dar la i, ¿verdad? No solamente es cancelar la n con la n, ¿verdad? Sino que hay muchas más raíces. Ajá. Entonces, la raíz de menos 1, por ejemplo, pues ¿cuántas raíces tendría? Esa es otra cuestión, ¿verdad? Uno llegaría a pensar que la raíz de menos 1, pues es el número i, ¿no? Es lo que definimos como el número i. Eso es lo que definimos como el número i. ¿Pero sí queda claro? Sí, a mí ya me aclaró varias dudas. Sí. Sí. Bueno, pues a ver, ¿me requieren un poquito más de tiempo para terminarlo? Ustedes me dicen. ¿O continuamos con la clase? ¿O lo prefieren terminar de una vez? Ustedes dicen. Entonces, pues podríamos, si tienen un número cualquiera complejo, z, a la n le pueden sacar la raíz mésima, ¿no? Mésima, así. Ajá. Si w a la n es igual a z a la m, ¿no? Podríamos jugar aquí con la álgebra para obtener raíces racionales, ¿verdad? De un número complejo.
De todos ustedes, ¿quién ya terminó? ¿Quién ya terminó de todos ustedes? Bueno, estamos entonces en el tema de ver la ecuación lineal de segundo orden de la forma P de T por Q de T por Y igual a 0. Donde P de T y Q de T son funciones continuas. Son funciones continuas en un intervalo abierto de R, de los reales. Es decir, para T, en el intervalo de alfa a beta, donde alfa y beta son números reales. Bueno, entonces, pues una solución es una función que va a estar definida en este intervalo alfa-beta. ¿Sí? Una solución va a estar definida en un intervalo alfa-beta. Va a estar determinada. Aquí voy a tener pues una infinidad de soluciones. Y igual a y de t. El teorema de existencia y unicidad que mencionamos la clase pasada, el miércoles, dice que para todas, si las P de t y Q de t son continuas, para cualquier pareja de números que demos en este plano omega, a esto le llamamos omega, que son alfa, beta, cruz R. Es decir, el producto cartesiano de este intervalo con toda la recta real. Dice que si tengo cualquier punto, es decir, que y de t0 igual a y0, y cualquier velocidad, y digamos la derivada en un punto, me determinan una única solución de esta ecuación diferencial. Bueno, pues ahora vamos a ver qué propiedades tienen las soluciones. Propiedades algebraicas. Propiedades algebraicas. Propiedades algebraicas de las soluciones de 1. Vamos a ver qué propiedades, ¿a qué le llamamos propiedades algebraicas? Bueno. Entonces, para definir esas propiedades algebraicas, vamos a escribir sea L de Y ¿sí? Sea L de Y, así le vamos a poner L de Y aquí. Vamos a definir L de Y como Y' más P de T por Y' más Q de T por Y, ¿sí? Donde Y igual a Y de T es una función. Es decir, L es como que una función de una función. A cada Y, ¿qué hace el operador L? Si nosotros definimos L, se llama
operador. Se llama un operador, ¿no? ¿Por qué? Porque es como una especie de maquinita, ¿verdad? A la que nosotros le introducimos una función y de t. Ajá. Introducimos una función y de t y lo que sale por aquí es la segunda derivada más p de t por y prima más qué más q de t por y. O sea, es como una función, pero no es una función cualquiera, sino que es esto se le llama L, ¿no? Algo que transforma una función, por ejemplo, ustedes pueden decir ejemplo, sea L de Y igual a Y' más 3Y, correcto, por prima, más Q de T, pues pueden ponerle T cuadrada por Y, si ustedes quieren, ¿no? T cuadrada por Y. O aquí le pueden poner 3T. Ajá. Entonces, este operador le pueden meter si y de t es como evaluar una función, si y de t es igual a t al cuadrado, ¿qué significa la primera derivada? Y' de t pues es 2t, ¿sí? Y la segunda derivada pues sería el 2, simplemente. Entonces, si ustedes quieren evaluar esta L que tenemos aquí, en esta función y de t, ¿qué les daría? Les daría la segunda derivada, que es 2, más 3t por la primera derivada, que sería 2t, más ¿qué? Más t cuadrada por t cuadrada, ¿verdad? T cuadrada, porque y de t es t cuadrada. Entonces aquí lo que tienen en total es 2 más 6t cuadrada más t cuarta. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace este operador? Una función que entra aquí, ¿sí? Que entra aquí como una t cuadrada. Fíjense, entra y de t cuadrada. Entra aquí ¿y cómo sale? Lo que sale aquí es una función, pues vamos a llamarle g de t, igual a t cuarta más 6t al cuadrado más 2, ¿sí? O sea que este operador a una función, a un polinomio t cuadrada, lo convierte en un polinomio de cuarto grado, ¿no? ¿Sí? A ver, aplíquenle a este operador, ¿qué pasa si y de t es igual al seno de t, por ejemplo? Si y de t es igual al seno de t, ajá. A ver, ¿quieren copiar esto o qué? Aquí la idea es darse cuenta que esto define un operador. Y' más un p de t por y' más q de t por y. Ajá. Al aplicarle la L a una función, nosotros en lugar de usar operaciones aritméticas, algebraicas, usamos operaciones como la derivada, ¿no? Segunda derivada y primera derivada. Ajá. Entonces, aquí el dominio, digamos, de este operador serían todas las funciones que tienen segunda derivada continua, por ejemplo, para que exista la primera y la segunda derivada.
sería un conjunto de funciones que tienen primera y segunda derivada continua. Entonces, aquí el dominio no son números, sino que no es un conjunto de números o un intervalo de números, sino que aquí el dominio de esta función de funciones sería un conjunto de funciones que tienen primera derivada y segunda derivada continuas. Por ejemplo, ese podría ser el dominio de este operador. ¿Está claro? Entonces aquí se complican las cosas desde el punto de vista de las funciones. No vamos a poder hacer una gráfica del operador, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una diferencia enorme. Entonces, a ver, ustedes hagan la evaluación de este operador que hemos fijado aquí. De este operador L de Y. De este operador L. Le vamos a poner aquí L de Y. El que tenemos aquí definido. L de Y como Y' más el Y' más 3t por Y' más t cuadrada por Y. A ver, evalúen si Y de t es el coseno de t, ¿cuánto vale L de Y de t? Si Y de t es igual a la tangente, ¿verdad? Tangente de t, ¿cuánto vale L de Y? Ajá. Sí. Si Y de t es igual a una exponencial, ¿verdad? Era la 2t, por ejemplo, ¿cuánto vale L de Y? ¿Cuánto vale L de Y? Bueno, aquí para calcular el L de Y tenemos que calcular la primera derivada, ¿verdad? De Y' de t. Y' de t, la derivada del coseno es menos el seno de t. Y la segunda derivada es igual a menos el coseno de t. Por lo tanto, L de Y es la segunda derivada menos coseno de t, ¿sí? Más 3t por la Y', pero entonces Y' es menos 3 seno de t, más t cuadrada por Y, pero Y es coseno de t. Ajá, se nos produce esa función que podríamos resumir como t cuadrada menos 1 por el coseno de t, más menos 3t por el seno de t. ¿Correcto? O sea, a una función coseno de t la convierte en esta nueva función. Ahora, el caso de la tangente es más complicado porque ¿cuál es la derivada de la tangente? La secante cuadrada de t. ¿Cuál es la derivada de la secante cuadrada? 2 veces la secante de t. ¿Y la derivada de la secante cuánto vale? La derivada de la secante ¿cuánto vale? Secante, tangente. Secante Entonces, de t. aquí sería secante tangente, ¿verdad? De t. Entonces, aquí, ¿quién sería L de Y? L de Y es la segunda derivada, 2 veces la secante cuadrada de t por la tangente de t, más 3t multiplicado por 2 veces la secante cuadrada de t, más t cuadrada. ¿Por quién? Por Y, que es tangente. Imagínense cómo se complica esta situación, porque aquí ya tenemos 2 veces la secante cuadrada de t, tangente de t,
más 6t por la secante cuadrada más t cuadrada por tangente de t. ¿Correcto? Desde luego que aquí podemos factorizar. Ajá. Y 2, podemos factorizar 2 tangente de t más 6t por la secante cuadrada, ¿verdad? Más tangente al cuadrado por tangente, más t cuadrada por la tangente de t. ¿Se dan cuenta? Bueno, este 2 lo podríamos sacar. Y aquí nos queda un 3. Fíjense, a la función tangente la convierte en algo muy complicado, ¿verdad? ¿Qué sería esta función? Ahora, e a la 2t, ¿en qué se convierte? Pues para calcular la L de y de t, L de y de t, en este caso, con y de t igual a e a la 2t, ¿qué necesitamos? Pues la primera derivada. La primera derivada que sería 2 por e a la 2t. Necesitamos la segunda derivada, que sería 4 por e a la 2t. Y entonces L de y, ¿sí? L de y, ¿quién es L de y? Pues es la segunda derivada, 4 por e a la 2t. ¿Más qué? Más 3t. 3t por 2e a la 2t. Más t cuadrada por e a la 2t. O sea, que si nosotros factorizamos e a la 2t, aquí tendríamos 4 más 6t más t cuadrada por e a la 2t. Es decir, que nosotros, el operador L, convierte una función en otra función. Ajá. Pero entonces, el dominio, les digo, son conjuntos de funciones que son continuas. Ajá. Y el contradominio, pues no se diga, son todas las funciones continuas del dominio de este operador. Ajá. Pero algo que es importante con este operador, que en general el operador que nosotros vamos a trabajar entre hoy, lunes y martes de la siguiente semana, ¿no? Ajá. Vamos a cambiar un poco el orden en cómo está el programa, porque vamos a ver primero las ecuaciones de segundo orden. Ajá. Entonces L de y es igual a y prima. Ajá. Y L de y es igual a y prima. Y entonces más P de t por y prima más Q de t. Así es, simplemente. Así, el tipo de operadores se llama, vamos a ver qué propiedades tienen. Propiedad 1. Propiedad 1. Si nosotros multiplicamos la y por una constante, entonces la constante sale. Esta propiedad se llama propiedad de homogeneidad. Homogeneidad, es homogénea, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se cumple esto? Porque si nosotros partimos del lado derecho y derivamos c por y, ¿sí? Y aquí p de t, y aquí ponemos c por y derivamos, más q de t por c por y, o sea, en lugar de y ponemos c por y, nos damos cuenta que la derivada, nosotros podemos sacar la constante y nos queda c por y prima, ¿no?
Y aquí también podemos sacar la constante y nos queda P de T por C por Y, prima. Y aquí pues Q de T por C por Y nos queda así. Y podemos factorizar la C. Y entonces aquí nos queda Y' más P de T por Y' más Q de T por Y. ¿Correcto? Y lo que está encerrado entre paréntesis es C por L de Y. Lo que está encerrado entre paréntesis es L de Y. O sea que todo el operador se comporta como la derivada, porque la constante sale, ¿verdad? Se puede factorizar la constante, por eso se llama propiedad de homogeneidad. Es como las ecuaciones homogéneas que podemos sacar la constante, ¿no? Como que sería una propiedad de homogeneidad de orden 1, porque la constante sale. ¿Vale? Esa es una de las propiedades que tiene esta ecuación, ¿verdad? Muy bien. Propiedad número 2. ¿Sí? Propiedad número 2 que tiene, bueno, si quieren copiar esta parte, adelante, ustedes me dicen si ya terminaron de copiar, si tienen alguna duda o hacia dónde va este asunto, ¿verdad? ¿Por qué estamos platicando de esto? Bueno, podemos pasar al... ¿Está claro la propiedad de homogeneidad? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Bueno, pues ahora pasamos a otra propiedad que tiene este operador. Otra de las propiedades que tiene este operador es la siguiente. Propiedad 2. Le vamos a llamar propiedad de aditividad. Aditividad. ¿En qué consiste? Bueno, algo que podemos ver es que si nosotros sumamos dos funciones, entonces esto va a ser... 3 medios tiene, vale 3. Vamos a simplificar esto un poquito, ya que 1 elevado a la 1/3 nos da 1. Ok. 1 por todo esto nos da esto mismo. Es decir, que en esta... Ahora ahí se escucha un micrófono de Brenda Priscila. Bueno, ok. Entonces vamos a ver que esta otra propiedad es válida, ¿no? Entonces esta propiedad dice que L de Y1 más Y2 es igual a L de Y1 más L de Y2. O sea que si nosotros le aplicamos L a la suma, entonces L es aditivo, así como la derivada, ¿verdad? Cuando nosotros, la derivada de una suma es la suma de la derivada, ¿no? Entonces aquí diríamos que L de la suma es
la suma de los L's, ¿no? ¿No? La L de una suma es la suma de los L's, ¿no? De los operadores. Así lo parafraseamos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se da esto? Vamos a mostrar por qué se da esto. Bueno, si ustedes parten de este lado, tenemos L de Y1 más Y2. Ajá. Eso significa que a la suma le vamos a aplicar la segunda derivada más P de T por Y1 más Y2. Le aplicamos la derivada más Q de T. Vamos a escribir un poco más acá para que quepa. Para aprovechar un poco más el pizarrón. L de Y1 más Y2 es igual a Y1 más Y2 bi'prima más P de T por Y1 más Y2 prima más ¿qué? Más Q de T por Y1 más Y2, ¿correcto? Pero la segunda derivada de una suma es la suma de las segundas derivadas. Más Y2 bi'prima más P de T por Y. Aquí sería Y1 prima más Y2 prima, ¿sí? Y aquí pues simplemente es Q de T por Y1 más Q de T por Y2, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a agrupar las Y1s, los términos que contengan las Y1s, bi'primas, primas, más Y1. Agrupamos esta parte, ¿sí? Los que tengan los que contengan la Y1, más Y1 bi'prima, más Y1 2 prima, más P de T por Y2 prima, más Q de T por Y2. ¿Correcto? Y aquí observamos que L de qué? De L de Y1. Esto es L de Y1. Y la otra parte es L de Y2. Así. Por lo tanto, pues L de Y1 más Y2 es igual a L de Y1 más L de Y2. Es decir, esto es la linealidad. Ajá. El operador de una suma es la suma de los operadores aplicados así de manera separada, ¿no? Entonces, si el operador L, si un operador L cumple las propiedades 1 y 2, se llama operador lineal. Maestro, ¿puede bajar un poquito su cámara, por favor? Se llama gracias. Se llama operador lineal. Ajá. Se llama operador lineal. Si cumple las dos propiedades. Ajá. ¿Correcto? Se llama operador lineal. Y eso es muy importante para lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Pues vamos a ver que un operador lineal, ajá, nos va a facilitar conocer la estructura de las soluciones de una ecuación diferencial homogénea. ¿Correcto? La estructura de un operador nos va a permitir conocer qué estructura algebraica tiene. Ajá.
el conjunto de soluciones de una ecuación diferencial homogénea. Bueno, ustedes me dicen si ya pasamos a la siguiente parte del pizarrón, ¿correcto? ¿Hasta aquí está claro el asunto? Sí, profesor. Sí. Bueno, ¿podemos continuar? Vamos a la otra parte. Bueno, ¿qué es un operador no lineal? ¿Cómo sería un operador no lineal? ¿Cuándo sería un operador algo que no sería lineal? Pues cuando no cumple algunas de las dos propiedades, como es que el operador del producto de una constante de una función si le aplicamos el operador a el producto de una constante por una función, no sea igual a c veces el operador aplicado en la función. Es decir, ejemplo de operador no lineal. No lineal, ¿verdad? Ajá. Es aquel, no cumple alguna de las propiedades uno o dos. Ajá. Observen ustedes que en los operadores, en los operadores que a nosotros nos interesan, la primera derivada no está elevada a ninguna potencia. La segunda, la segunda derivada no está elevada a ninguna potencia. Tampoco la primera derivada y tampoco Q de T por Y. Ajá. Este operador, pues ya probamos que es lineal. Pero algo que sería no lineal, puede ser que alguien diga, bueno, voy a considerar que la primera derivada
más una t por la primera derivada, más una t cuadrada por y al cuadrado, fíjense aquí. Nada más con que yo eleve al cuadrado la y. Ajá. Entonces, ya no se va a cumplir. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿será cierto que L de C por Y es igual a C por L de Y? Ajá. ¿Será cierto esto? O sea, nada más con que yo eleve al cuadrado alguna de las tres, ya va a resultar que no es lineal. ¿Por qué? Porque esta C, el lado izquierdo, digamos, el lado izquierdo, pues va a ser que yo tome C por Y prima, C por Y y le calcule la segunda derivada, más T, y al C por Y le calcule la primera derivada, y aquí al T cuadrado, y al C y lo eleve al cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a calcular L de C por Y. Entonces aquí sí puedo sacar la C. Puedo sacar la C. Aquí también puedo sacar la C, no hay problema. Tengo C por T por Y prima. Pero ¿qué va a pasar aquí? Va a quedar T, C cuadrada, porque aquí ya está C cuadrada por T cuadrada por Y al cuadrado. Entonces, si factorizo la C, aquí me queda Y prima más T por Y prima, y aquí me va a quedar una C por T cuadrada por Y. Entonces, esto no es L de Y, es distinto de L de Y, lo que está encerrado entre las llaves. ¿Por qué? Porque tengo este término que me está estorbando, ¿no? Entonces ya no se va a cumplir, ajá, que L de C por Y va a ser distinto de C por L de Y, porque L de Y no lleva esta C aquí, no lleva esa C. Es decir, este no es un operador lineal, no cumple ya no cumple la homogeneidad y tampoco va a cumplir la aditividad, porque el término que aparece aquí elevado al cuadrado, si yo pongo una suma, pues va a quedar la suma elevada al cuadrado y ya no va a ser cierto que L de Y1 ya es distinto de L de Y1 más L de Y2. No se va a cumplir esta propiedad porque aquí, porque aquí la suma, está claro, la suma L de Y1 más Y2 va a ser igual a, en este lado, si nosotros hacemos el cálculo, ¿sí? La derivada de una suma pues va a ser Y1 más Y2 biprima, más T por Y1 prima, más T por Y2 prima, más T cuadrado por Y1 más Y2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, al desarrollar esta parte, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener que al desarrollar esa otra parte, aquí T por Y1 prima, aquí las cosas van bien, más T por Y2 prima, aquí todo va bien, pero aquí la cosa se va a complicar porque voy a tener Y1 al cuadrado más 2 Y1 Y2 más Y2 al cuadrado, ¿no? Así. Me va a sobrar un término, o sea, esto va a ser igual a esto. Esto va a ser Y1 biprima más T por Y1 prima más T cuadrada por Y1 al cuadrado
correcto, más Y2' más T por Y2' más T por Y2' más T cuadrada por Y2' más 2T cuadrada Y1, Y2, me va a sobrar este término. O sea, aquí voy a tener L de Y1 más L de Y2 más este término que me sobra, Y1 por Y2. Entonces, ya no va a ser cierto. ¿Tu cámara? Ya no va a ser cierto que sea, que L de Y1 más Y2 sea la suma, ¿no? Entonces, ecuaciones que son así, que son no lineales, pues lo sentimos mucho, pero en este curso no las vamos a poder resolver. Ajá. Sí, hay métodos, pero no van a ser los métodos el método que vamos a desarrollar ahora, ¿verdad? ¿Correcto? Esto debe quedar claro. Vamos a estudiar ecuaciones que son lineales. Eso debe quedar claro. Lineales. Entonces es fácil construir ejemplos que no son lineales. Simplemente alguno de la derivada la elevamos al cuadrado, al cubo, o le ponemos una raíz cuadrada y eso ya no va a ser lineal el asunto. Ya no va a ser lineal la ecuación diferencial, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué significa resolver una ecuación lineal homogénea? ¿Qué significa resolver una ecuación lineal homogénea? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué significa? Profesor, ¿podría mover un poco su cámara hacia el lado derecho? ¿Así? Gracias. Eso, Sí, muy bien. gracias. Bueno, pasamos a la siguiente cuestión. ¿Qué es una solución? ¿Qué significa una solución? Vamos a ver qué significa resolver la ecuación diferencial.
lineal. Fíjense que vimos que si nosotros en esta ecuación diferencial lineal que le llamamos 1, vimos que si nosotros tenemos aquí un conjunto de funciones, vamos a llamar conjunto de funciones, con segunda derivada continua, en alfa beta, ¿verdad? Vamos a llamarle C2 alfa beta. Son conjunto de funciones continuas. Y por este lado tenemos las funciones continuas, ¿no? Entonces sería funciones continuas. Vamos a llamarle C alfa beta. Simplemente C. O C0. Continuos. Entonces, ¿qué hace el operador L? Pues a cada función que tienes aquí, le asocia una nueva función, L de Y. O sea, la imagen de una función es otra función. Entonces, si nosotros estamos interesados en aquellas funciones, que me manden al cero. El cero. Entonces estamos interesados en el conjunto de funciones. En el conjunto de las funciones, ¿en dónde? En el dominio que serían C2 de alfa beta. Tales que L de Y sea 0. En este conjunto estamos interesados. Y en el álgebra lineal, este conjunto se llama núcleo, kernel de L. Estamos interesados en el conjunto de funciones que tienen segunda derivada continua, pero que al aplicarles el operador me da 0. Es decir, estamos interesados en un conjunto que me manda en un conjunto de funciones aquí, ¿verdad? Pero que al aplicarles el L me lo mandan ¿a dónde? A un solo punto, que sería la función 0. Entonces, el conjunto de funciones para las cuales esto me da 0, ese sería el conjunto solución de esta ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Ese sería el conjunto de funciones que nos interesa. ¿Quién es este conjunto que está aquí? ¿Está claro? Ese es el que nos interesa. Bueno, pues entonces, una de las propiedades que tiene este conjunto es que la propiedad de linealidad pues nos va a ayudar a conocer de qué tamaño es este conjunto. ¿Vale? Pues entonces vamos a ver de qué dimensión es este conjunto, ¿no? Bueno, entonces
vamos a pasarnos de este lado, o quieren copiar el dibujito. Entonces, el conjunto de las soluciones serían todas las Bien. 10. La parte de arriba, profe, casi no dio tiempo para copiar. Un Qué poquito bueno. más abajo. Ajá, un poquito más abajo. Así. Ándale. Conjunto de funciones con segunda derivada continua, ¿no? O sea, aquí lo podríamos decir el conjunto de funciones definidas en alfa y beta a los reales, tales que y prima y y prima son continuas. ¿No? Ese sería C2. Eso es lo que nosotros queremos, que sean continuas. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que sean continuas. ¿Correcto? Bueno, entonces nos vamos para el otro lado. ¿Sí? Entonces, la ecuación lineal homogénea es esta, ¿no? La ecuación lineal homogénea generalmente la escribimos así, ¿verdad? Es la ecuación lineal homogénea. Ajá. Y en términos de operadores, pues escribimos que L de Y, si L de Y la definimos como este operador, ajá. Entonces, 1 es equivalente a decir que L de Y es 0, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es, escribir 1 es equivalente a esto. Entonces, y esta frase la podemos decir que Y pertenece al kernel de L, ¿no? Es lo mismo que decir que L de Y es 0. Ajá. Entonces, en esta terminología decimos que Y es solución de 1. Solución de 1. Sí. Ajá. Y pertenece al kernel de L, ¿verdad? Al núcleo de L. En esos términos podemos hacer esa afirmación. ¿Vale? Entonces, si Y1, ajá, sí, o sea, podríamos afirmar lo siguiente, ¿verdad? Uh-huh. Podríamos hacer la siguiente afirmación, ya como un teorema. Ajá. Teorema. Profesor, ¿qué era kernel? ¿Qué es L? Kernel. Ajá. Así,
Es la abreviación de la palabra kernel. Quiere decir núcleo. Ustedes consulten en alemán, kernel es núcleo. Esto es en alemán. Ajá. La palabra kernel quiere decir núcleo, ¿no? O sea que el núcleo del operador, el corazón del operador, son las soluciones. ¿Está bien? Busquen en alemán, en Google. Núcleo, kernel, es el núcleo del operador, ¿no? ¿Sí? Entonces, Y es una solución de esta ecuación si está en el núcleo, ¿no? Del operador definido por esta ecuación. Entonces, un teorema importante, teorema 2. El teorema 1 fue el teorema de existencia y unicidad. Aquí vamos a poner teorema 2. Si Y1 y Y2 son soluciones de 1 en el intervalo alfa beta, en el intervalo alfa beta. Entonces, C1 por Y1 más C2 por Y2. ¿Sí? Se alcanza a ver aquí el teorema. Teorema 2. O sea, esta se llama la combinación lineal. Es solución de 1. Una palabra alemana, de origen alemán. Sí, entonces, sí. Bueno, entonces fíjense que si Y1 y Y2 son soluciones de 1, significa que si Y1 y Y2 pertenecen al núcleo de L, entonces significa que L de Y1 es 0 y L de Y2 también es 0 porque pertenecen al núcleo, ¿verdad? Son soluciones. Son soluciones las dos. ¿Qué pasó? Ahí se dio un ruido. Ok. Hay que cerrar el micrófono, por favor. Bueno, si nosotros tenemos entonces, si Y1 y Y2 son soluciones, significa que pertenecen al núcleo y eso a su vez significa que L de Y1 y L de Y2 es 0, ¿verdad? Pero entonces si nosotros tomamos la combinación lineal más C2 por Y2, entonces como es lineal la L, pues esto es lo mismo que L de C1 y Y1. Más ¿Podría L, bajar su ¿sí? cámara, porfa? Más, sí, ahí está. Más L de C2 por Y2. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da que es igual a C1 por L de Y1 más C2 por L de Y2.
Pero como esto es solución, pues esto sería C1 por 0 más C2 por 0, porque L de Y1 y L de Y2 son 0, y esto es 0. Entonces, pues esto implica que C1 por Y1 más C2 por Y2 están en el kernel de L, ¿verdad? Y si están en el kernel de L, entonces significa que también la combinación lineal está en el kernel de L, ¿correcto? Entonces, si yo tengo una pareja de soluciones, las que sean, cualquier combinación lineal de las dos soluciones es otra vez una solución, ¿verdad? Uh-huh. Es una solución, entonces es una propiedad importantísima, ¿no? Sí. Bueno, entonces, cualquier combinación lineal de dos soluciones, pues es solución. Entonces, ¿cómo saber que dos soluciones? Maestro, ¿puede bajar un poquito de su cámara, por favor? Sí. Gracias. Profesor, ¿Sí? ¿podría volver a explicar la parte de abajo? Sí. Si Y1 y Y2 son soluciones de 1 en el intervalo, entonces esta es solución de 1. Ajá. Bueno, eso es claro, ¿verdad? Porque puesto que si Y1 y Y2 son soluciones, significa que pertenecen al núcleo del operador. Ajá. L de Y1, ajá, sí. L de Y1, si es solución, quiere decir que L de Y1 es 0. Y si Y2 también está en el núcleo, quiere decir que L de Y2 es 0. Entonces, si yo tomo la combinación lineal de C1 Y1 más C2 por Y2, por ser lineal, separamos la suma, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, por ser homogéneo, yo puedo sacar el C1 y C2. Ajá. Pero como Y1 es 0, ¿sí? Como L de Y1 es 0, porque Y1 es solución, C1 por 0 es 0. Y también Y2 es solución, por lo tanto L de Y2 es 0. Entonces C2 por 0, pues sería 0. Entonces aquí tenemos una suma de ceros y esto nos da 0. Entonces esto implica que C1 por Y1 más C2 por Y2 está en el núcleo, ¿no?, de L. Y por lo tanto la combinación lineal es solución. Ajá. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos que cualquier combinación lineal es solución. Eso es inmediato de la propiedad de linealidad. ¿Hasta ahí está claro? Ahora, ¿cuándo tendremos que la solución
que esta solución es una solución general de la ecuación homogénea. Entonces, vamos a agregar aquí un teorema 2'. Un teorema 2'. Ok, vamos a agregar un paso más. Un matemático polaco, Wronski, definió la siguiente cantidad. Vamos a llamarle en honor a Wronski a un determinante Y1, Y2, Y1' y Y2'. Y a esta cantidad pues está definida como Y1 por Y2' menos Y1' por Y2. ¿Sí? Estas son funciones. Ajá. A esta cantidad pues, se le llama wronskiano. Ajá. Entonces, el teorema 2' dice lo siguiente. Ajá. Dice lo siguiente, dice, teorema 2'. 2'. Si Y1 de t y Y2 de t son dos soluciones de 1. En el intervalo alfa beta. Y el wronskiano es esta cantidad que tenemos aquí. Vamos a escribirla otra vez. Es distinto de 0 para toda t. Para toda t en el intervalo de alfa beta. Así, el wronskiano, perdón. No me estaban viendo. Entonces el teorema 2', ¿sí? Teorema 2' dice, si Y1 de t y Y2 de t son dos soluciones de 1 en el intervalo alfa beta y el wronskiano es distinto de 0 para toda t en el intervalo de alfa beta, entonces y de t igual a C1 por Y1 de t más
C2 de Y de T, ¿sí? Es la solución general de la ecuación 1, ¿vale? O sea, si yo encuentro dos soluciones que satisfacen que su Wronskiano es distinto de 0 para toda t en el intervalo, entonces la solución general tiene esta forma. O sea, la solución general de esta ecuación tiene esta forma, ¿verdad? Es una combinación lineal de las dos soluciones que tenemos ahí. Entonces, como que lo que me dice este teorema que es lo siguiente. Si yo encuentro dos soluciones de una ecuación lineal homogénea que satisfacen que el Wronskiano sea distinto de 0, entonces yo puedo generar la solución general de la ecuación diferencial. ¿De qué depende? Pues entonces, para cualquier constante C1 y C2, pues yo tendría la solución general, ¿no? Entonces, eso significa que con dos soluciones yo puedo generar toda la solución de la ecuación diferencial. Este es un teorema más importante porque en realidad me dice que el núcleo, o sea, el kernel del operador, tiene dimensión 2, ¿verdad? Es bidimensional, ¿no? Puede bajar un poquito su cámara. El conjunto de soluciones, ¿correcto? Uh-huh. ¿Vale? Ok, bueno. Ahora vamos a probar el siguiente lema. Uh-huh. ¿Ya se copió esta parte? Ahora vamos a probar el siguiente lema. Pasamos hacia este lado. Ajá. Vamos a probar el siguiente lema, que dice lo siguiente. Un lema es una afirmación matemática que se usa muchas veces para probar otras afirmaciones. Vamos a probar el siguiente lema para cerrar esta clase. Lema. Si Y1, Y2 son soluciones de 1, donde 1, pues recuerden que es Y' más P de T por Y' más Q de T por Y igual a 0. ¿Sí? Vamos a suponer que esas son soluciones de esto en un intervalo. Entonces, alfabeto.
Entonces el Wronskiano W de T igual a Y1, Y2, Y1', Y2', satisface la ecuación diferencial lineal ¿Qué ecuación diferencial lineal satisface? Satisface la ecuación diferencial lineal W' más P por W igual a 0. ¿Correcto? Satisface esa ecuación diferencial. O sea que el Wronskiano satisface una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿verdad? Bueno, aquí es PDT. ¿Cómo es eso? Pues bueno, vamos a ver la derivada, ¿no? El Wronskiano satisface esta ecuación diferencial. Bueno, ¿cómo nos vamos a convencer de esto? Pues derivando, ¿no? Prima de T. Primero sabemos que W de T es Y1 por Y2' menos Y2 por Y1'. Si nosotros derivamos, ¿qué nos va a quedar? Vamos a escribirlo más. El Wronskiano, dijimos, es Y1 por Y2' más Y1 menos Y1', Y1' por Y2. Ajá. Si nosotros derivamos, si derivamos el Wronskiano, ¿qué vamos a tener? Pues la derivada de un producto, Y1' por Y2' más Y1 por Y2 bi'prima menos Y1 bi'prima por Y2, porque es un producto, Y2 más menos Y1' por Y2', ¿verdad? Ajá. Así nos quedaría. Entonces, ¿qué tendríamos? Como resultado que W' de T es igual a Y1 por Y2', 2 bi'prima, más el doble de Y1 por Y2', porque aquí menos por menos es más que más menos Y1 bi'prima por Y2. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que Y2', despejando de la ecuación 1, ¿verdad? De la ecuación 1 yo sé que Y2 es solución. Ajá. Entonces,
Y aquí puedo escribir Y1, puedo despejar menos P de T, menos P de T por Y1 prima, Y2 prima, menos Q de T por Y2. Puedo despejar así. Porque Y2 es solución de la ecuación 1. La ecuación 1, vean ustedes, es Y2 biprima más P de T por Y2 prima más Q de T por Y2. Entonces yo puedo despejar esta ecuación. Ajá, puedo despejar, si tengo que son soluciones, pues Y biprima es igual a menos P de T por Y prima menos Q de T por Y. Entonces aquí simplemente le pongo Y2 o Y1 y es lo que estoy sustituyendo aquí. Entonces aquí más 2 Y1 por Y2 prima menos Y2 por Y menos P de T por Y1 prima menos Q de T por Y1. ¿Sí? ¿Puedo sustituir ahí esos valores? Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que... Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? Sí, pues hacemos aquí las cuentas. Ah, perdón. ¿Desde dónde no veían? Desde aquí. Se puedo despejar. Uh-huh. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Es igual a menos P de T por Y1, Y2. ¿Sí? Prima. Menos Y1 menos Q de T por Y1 de 2. Ajá. Más 2 veces Y1, Y2 prima. Ajá. Y aquí sería más, menos por menos da más, P de T por Y1, Y2. Maestra, ¿puede bajar un poquito su cámara, por favor? Sí, sí, sí. Más Gracias. Y1, Y2. Más Q de T por Y1, Y2. Ajá. Ok. ¿Sí? O sea, lo que hice fue en Y2 mi prima, sustituí menos P de T por Y2 prima menos Q de T por Y2. Y esto queda así. Y aquí menos P de T, aquí me falta un Y prima. Uh-huh. Menos Q de T por Y, entonces aquí me faltaría Y1 prima. ¿Sí?
Entonces, bueno, este término se cancela. Este término Q de T, Y1, Y2. Ajá. Falta ver por qué no se me canceló. Esto se debió haber cancelado. Y1 por Y2 prima. Aquí aquí es menos Y1, Y2. Ujú. O sea, cuando derivamos W', ¿sí? Aquí tendríamos Y1', Y2', más Y1 por Y2'. Y aquí es un más, ¿sí? Si es un más, entonces este término no existe, ¿verdad? Este término, porque se cancela, ¿no? Este término. Entonces, este término no pertenece a esa parte. Ujú. Bueno, pues entonces aquí ya tenemos que esto es igual a P de T por Y1, Y2 menos Y1, Y2'. Aquí Y1, Y2'. Aquí en este otro término nos quedaría Y1' por Y2 menos Y1 por Y2'. Y entonces esto no es más que W', ¿sí? Con signo menos, ¿sí? Y bueno, de aquí se deduce que W' más P de T por W es igual a 0. Bueno, pues nos quedamos aquí. El lunes vamos a ver. Profe, Ujú. ¿el lunes sí vamos a tener clases? ¿Qué día es el lunes? 12. Octubre. ¿Qué dice el calendario? Me pareció que ver lo que está feriado. Ah, ustedes no quieren clase el lunes, independientemente de No, eso, ¿verdad? no es eso, pero te pregunto si vamos a tener. Por mí, pues estaría bien para avanzar, pero si está feriado, ¿ustedes qué opinan? ¿Tienen algo que festejar o cómo está el asunto? Si está feriado, ¿quieren descansar o quieren tener clase? Yo por mi parte, no hay problema, podemos avanzar y mejor descansamos al final del trimestre, ¿verdad? ¿Cómo ven? Sí, profe. Yo ¿Quieren opino tener, que tengamos la quieren, clase. a ver, díganme ustedes, no me vayan a mandar a los derechos humanos, ¿no? Por tortura. Bueno, yo pienso que debemos avanzar en el curso y pues ya al final vamos a estar más relajados. ¿Cómo ven? ¿Qué veríamos el lunes? Pues lo que veríamos el lunes es si el wronskiano es distinto de 0, entonces basta encontrar dos soluciones para generar la solución general. Y si es 0, pues entonces caracterizamos el espacio de soluciones de una ecuación de segundo orden. O sea, el lunes terminamos con el aspecto teórico y ya después nos dedicamos a resolver
sistemas ya concretos, ¿no? Por ejemplo, el que tiene coeficientes constantes. La ecuación homogénea y ya hasta la siguiente semana. Y comenzaríamos a ver los sistemas de ecuaciones lineales. Lo que a mí me gustaría es algo que nunca hemos logrado en este curso. Estudiar la ecuación de difusión del calor. Eso siempre ha quedado en su mayor parte pendiente, ¿no? Y ahí conviene estudiar series de Fourier, el problema de Sturm-Liouville elemental, porque pienso que eso lo usan mucho en los fenómenos de transporte de masa y de energía. Sobre todo los bioquímicos. Bueno, ustedes son bioquímicos y son ingenieros, pues. ¿Cómo ven? ¿Tenemos clase el lunes o no tenemos? Sí, está bien, profe. Yo creo que tengamos Sí. clase para avanzar. Para avanzar, ¿no? Correcto. Sí, profe, clase de lunes. Ok, entonces voy a programarla. ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Pues muchas gracias por hoy. Pásenla bien. Ajá. A ver aquí qué dice estos. ¿Qué significa eso? La traición XD, ¿qué es? La decepción, hermano. ¿Qué es eso? Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. ¿Vale? Sí, gracias, profe. Hasta luego, Buen día. Profe, nos vemos. Gracias. Profe. Hasta luego. Que descansen. Pásenla bien. Nos vemos el lunes. Gracias, Hasta profe. el lunes. igualmente.